Buenas noches a todas y a don Carlitos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión y antes que nada, pues ponernos en manos de nuestro Señor, ¿verdad? Para que esta reunión pues sea lo que siempre esperamos, algo espiritualmente enriquecedor para todas nosotras y que sean bendiciones para don Carlitos por siempre estar dispuesto a compartir con nosotros. Entonces, decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor Jesús, qué alegría es que en este hermoso día coincidamos con esa cita de amor que tenemos contigo todos los jueves en el altar eucarístico. Y también la reunión de nuestra comunidad de Madres Mónicas, en compañía de nuestro hermano y amigo don Carlitos. Gracias, Señor, por esas dos coincidencias hermosas que tenemos y que siempre son para nosotros de mucha bendición. Te damos gracias, Padre, por ser luz, amor y bendición en nuestras vidas. Gracias por nuestras familias y amigos. Gracias por ese amigo tan especial que es don Carlitos en nuestra comunidad. Gracias por todo lo que a diario recibimos de tus manos bondadosas. Que nunca permita, Señor, que nos alejemos de ti y permanezcamos siempre bajo tu amparo. Pedimos que tu Santo Espíritu se haga presente entre nosotros y presida esta reunión, iluminando nuestra mente y corazón para que la enseñanza que compartirá con amor y sabiduría don Carlitos sea un banquete espiritual para nosotras. Todo esto lo agradecemos y te saludamos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer, Señor, en ninguna tentación. Amén. Líbranos del mal. Amén. A ti, mamita María, te pedimos, como siempre, tu protección y tu intercesión ante tu Hijo Jesucristo y nuestro Padre Celestial, para que siempre nuestras súplicas y la atención a nuestras necesidades lleguen a ellos y que sean atendidas favorablemente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, hermanas, cerremos nuestros micrófonos, por favor. Gracias. Buenas noches, Madres Mónicas. ¿Cómo están ustedes? ¿Llenas de vida? Qué bueno. Llenas de vida, alegres, gozosas, con fe en el Señor, llenas de esperanza, superando los obstáculos que se presentan en nuestra vida, porque somos seres humanos, ¿verdad? No somos Dios, somos seres humanos. Y los seres humanos, pues, tenemos que asumir nuestra vida así como viene. Es lo lindo de que nosotros estemos viviendo una experiencia de la vida del Espíritu Santo como fruto del sacrificio de Jesús, su entrega a la obediencia al Padre, debe de convertirnos a nosotros en unos seres sumamente alegres, felices y optimistas. A pesar pues de que vivimos circunstancias que no nos ayudan mucho a mantener ese optimismo y esa alegría, especialmente cuando son algunas enfermedades las que nos están aquejando, como hoy está sucediendo algunas de las hermanas y familiares de nuestra amada comunidad de Madres Mónicas. Así que hoy le pedimos a Jesús que en este mismo momento ponga la mano sobre cada una de ellas y de esos enfermos, y que las llene de su amor, de su ternura, las acompañe, las apapache, las escuche quejarse y que le duele y que está cansada y aburrida. Pero ahí está Jesús,
Ahí está Jesús con ustedes, hermanas, y con sus familiares y nuestros familiares, y Él está abrazándoles y dice, no importa, si no has podido, hiciste el esfuerzo y no pudiste como Lesbia quedarte en la reunión, no importa. Y ahora, ahora que estás viéndolo, porque mañana lo verá Lesbia, hoy el Señor le dice, no importa, Lesbia, disfruta tu enfermedad. Las enfermedades también se disfrutan, ¿verdad? Son momentos de que el cuerpo pues se resiente por diferentes circunstancias. Lo importante es que ese es lo maravilloso del ser humano. Y también es lo maravilloso de las enfermedades. Las enfermedades también tienen un propósito. Y uno de los propósitos de las enfermedades es darnos cuenta de lo valioso que es la salud. De lo valioso que es cuidarnos, protegernos, alimentarnos, amarnos a nosotros mismos para que nuestro cuerpo pues también florezca y por lo general que no se enferme con mucha frecuencia. Yo también me he enfermado y me enfermo, ¿verdad? También se le bajan a uno las pilas, como decimos, y se siente uno así como que mero, a veces tembloroso y le da escalofríos a uno, pero si tiene una temperatura o si tiene tos o náusea, etcétera, que hay síntomas que son muy molestos. Pero ahí, lógicamente, pues uno no le gusta estar en esa circunstancia. Pero Dios permite eso. Dios lo permite para que nos dejemos arropar por Él y nos dejemos que Él sea nuestro médico maravilloso, junto con Virgen María Santísima, quien nos abraza también y nos dice, no, vamos a salir adelante de estas enfermedades, no se preocupen. Y el Señor ya se ha hecho cargo. De todas maneras, yo por si acaso, que no hay casos con Jesús, pero yo ya le dije, ¿verdad? Que ustedes y sus enfermitos necesitan un vino nuevo de la salud. Ya se lo pedí, dice María, Mamá María, a nosotros. Ya se lo pidió a Jesús. Y Jesús, que no le puede llegar nada a Mamá María, pues en este momento ya con esa imposición de manos está sanando sus enfermedades y las enfermedades de todos nuestros enfermitos. Que así sea, hermanas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos entonces en nuestro camino sinodal, que yo sé que ustedes ya saben, ¿verdad? Que el camino sinodal significa caminar juntos los bautizados en comunión, participación y misión. Esto es algo que uno, si usted todavía no se lo sabe de memoria, sí es importante que lo repase, ¿verdad? Porque ahí está concentrado todo ese camino que estamos recorriendo, ¿verdad? Entonces el camino al que hemos sido llamados por el Espíritu Santo a través del Papa Francisco, toda la Iglesia Católica, a caminar juntos en esa vida del Espíritu Santo que nos permite vivir en comunión. La comunión se logra y se alcanza en el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que convoca la comunión y permite la comunión, da la fuerza para poderla realizar. En la participación, porque nos mueve interiormente a participar. Cuando un hombre y una mujer están llenos de la vida del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo lo guía y lo mueve. El Espíritu Santo no quiere personas pasivas, sino que activas, dinámicas, llenas de vida y alegría. Y aún a pesar de las circunstancias, que puede ser una enfermedad, un dolor, por algún ser querido. Algunos han partido a casa, otros están enfermos, o no tienen trabajo, o algún familiar se está divorciando, en fin, tantos eventos que pueden suceder en la vida, y a pesar de eso el Espíritu Santo nos mueve, primero conmoviéndonos para que contemplemos a esas personas en sus dificultades como los contempla Dios, en ese amor maravilloso que Él también se resiente de que estén enfermos y enfermas, se resiente de que estén sufriendo, se resiente de que estén en angustia. Y entonces nos envía ese consolador en el Espíritu Santo para que, consolados nosotros por Él, podamos consolar a otros. Y ese es el camino sinodal. Esa es la comunión. Vivir en el Espíritu Santo y en participación, o sea, comunicar el Espíritu Santo. Comunicarlo. Desde que lo recibimos lo vamos comunicando. Y ese comunicar, que se comunica en comunión, o sea, digamos,
yo me uno a aquel que está sufriendo o aquel que está alegre, me uno a él, me uno íntimamente, desde mi alma, desde donde la estoy contemplando o lo estoy contemplando como los ojos de Jesús. Y entonces al descubrir a esa persona que es una persona bellísima que está sufriendo o que está feliz, pues ese sufrimiento me lleva a mí a hacer esa comunión con ese sufrimiento y comprender y pedirle al Señor que el Espíritu Santo profundice en nuestra alma para descubrir qué es lo que esa persona necesita realmente. ¿Cómo, con qué palabras la puedo animar? ¿Con qué palabras la puedo sanar? ¿Cómo debo de orar por esa persona? Como hemos hecho hoy esta noche, ¿verdad? Dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu va poniendo las palabras. Imagínense, yo no preparé esa oración, ¿verdad? Brotó del Espíritu. Y eso es el hombre y la mujer que viven en el Espíritu Santo, ¿no? No necesita estar, no es que uno en ese momento voy a ver cómo escribo una oración, ¿no? Uno brota porque uno deja que el Espíritu hable. Y él dijo que mamá María le pidió a Jesús el vino nuevo de la salud, ¿verdad? Eso es lo que dijo el Espíritu. No fue Carlitos, fue el Espíritu Santo. Entonces eso hay que creerlo. Hay que creerlo. Esa es la vida que nosotros estamos invitados a vivir. El camino sinodal es eso, vivir la vida del Espíritu Santo para que el Espíritu nos haga vivir en comunión, en participación, porque no somos islas, vivimos rodeados de personas y así lo ha querido Dios. Y juntos, entonces, vivir la misión. ¿Y cuál es la misión? Pues la misión es vivir el reino de Dios, vivirlo siendo misericordia y Eucaristía por Jesús, con Él y en Él. Ese es el reino. ¿Se recuerdan ustedes? En el anuncio del reino descubrimos que Jesús es el reino. ¿Y cómo vive Jesús? Pues es misericordia y Eucaristía. Y eso es. Entonces decía la hermana Vilmita, el regalo del jueves de ir a hablar con Jesús sacramentado, ¿verdad? Eso es una llenura enorme, pues. Si vamos a estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores que se nos da y nos enciende el corazón para que podamos cumplir esa misión, porque solo con Él podemos hacerlo, solas, no podemos. Con el Señor sí podemos. Bueno, en la sesión anterior, como estas sesiones están realizándose cada mes, pues a veces nuestra memoria pues no es tan buena como para retener todo lo que hemos visto, pero la sesión anterior estuvo muy bonita por el hecho de que recorrimos el camino de la mano de Jesús, como nos ha ido conduciendo como madres mónicas, y, cuando elegimos libre y voluntariamente y conscientemente en nuestra madurez humana y cristiana aspirar a una determinada determinación y responder a la exhortación que Jesús, que el Padre nos hizo en Jesús, de ser santas e inmaculadas ante Dios por el amor. Y ahorita nosotros seguimos viviendo esa experiencia. Estamos determinadas, una determinada determinación de ser santas e inmaculadas ante Dios por el amor. Y entonces, lógicamente, nos ha dicho el Señor que por eso es de que hemos caminado en caminos de contemplación en el Espíritu Santo para apropiarnos del corazón de Jesús. Y apropiándonos del corazón de Jesús, también apropiarnos de su oración. Y por eso, digamos, la oración de esta noche por nuestros enfermos es la oración de Jesús. ¿Verdad? Por eso mamá María nos habló así de quedito, ¿verdad? Diciendo, miren, yo ya le pedí a él. Ya le pedí a él. Y Jesús nos ha dicho, sí, claro, yo les impongo las manos y les llevo la salud. Toda la salud que en este momento ustedes están necesitando, porque yo conozco sus corazones, porque yo desde mi corazón de misericordia las contemplo. Y cuando hago la oración, la hago en el Espíritu Santo. Y esa oración llega inmediatamente al Padre misericordioso y Él nos concede lo que le pidamos, porque lo estamos pidiendo en la comunión de la Santísima Trinidad.
También caminamos junto a Mamá María con el Padre Ángel que nos dio la inducción, donde María nos abrió nuestro corazón, nos abraza y nos impulsa a vivir esa santidad de la cual nosotros nos hemos apropiado, imitando a Jesús. Y nos dice ella, imítenlo. Ya vieron, yo pude imitarlo y soy una mujer como ustedes y yo lo he logrado. Así que ustedes también sigan perseverando para alcanzar la santidad. Entonces, el camino espiritual que hemos venido recorriendo es un camino sinodal. Ahora la iglesia entera, no solamente la comunidad de Madres Mónicas, es invitada a vivir este camino espiritual. Ustedes y yo tenemos la bendición de Dios de que estos temas y estas catequesis nos han ayudado a comprender de mejor manera la profundidad de la vida de este camino en comunión. Es un camino en la Eucaristía. Entonces, nosotros ya lo estamos viviendo. Pero ¿qué desea el Señor? No solamente que lo vivamos, sino que profundicemos esto y lo vivamos con los demás hermanos de las demás comunidades, en la comunidad parroquial, en la iglesia de todo el mundo, ¿verdad? Porque se necesita, el Espíritu mueve a la iglesia católica íntegramente. Toda la iglesia católica, no solamente la comunidad de Madres Mónicas. Y por diferentes fuentes, por diferentes bibliografías, diferentes profetas y catequistas, el Señor va conduciendo a su pueblo a vivir en comunión, en participación, para cumplir la misión de misericordia y Eucaristía que quiere que nosotros vivamos todos a nivel mundial. Así que sintámonos felices y alegres porque somos parte de esa acción del Espíritu Santo en la Iglesia Católica en este momento de nuestra vida y en este momento de la historia de la Iglesia. Para ello, y para ir en la sintonía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se manifiesta a través de la jerarquía establecida por Jesús. Entonces nosotros, el oído espiritual para escuchar la enseñanza tiene que estar amparado por la tradición y el magisterio de la iglesia representado por el Papa Francisco. Él es la voz, él es el pontífice, él es el puente entre Cristo y la iglesia. Por eso nuestro máximo respeto, admiración y oración para el Papa Francisco, porque él es el que está dejándose guiar por el Espíritu y él nos comunica lo que el Espíritu le comunica a él como esa piedra en donde Jesús ha fundamentado a la iglesia. Así que, como estamos rodeados de muchas ideologías, estamos rodeados de muchos ataques políticos, sociales, antropológicos, filosóficos, incluso religiosos, contra la iglesia, se enfrentan todas estas fuerzas del mal y quieren destruir y menoscabar el papado. Y entonces hay ataques durísimos contra el Papa Francisco y contra toda la estructura que Jesús fundó y que nos llega hasta nosotros, no porque el poder de los hombres, sino por el poder del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Entonces, el llamado que hace Jesús a través del Papa Francisco es un llamado, es una orden para cada uno de nosotros. Como discípulos misioneros de él, nosotros nos ponemos a sus órdenes. La palabra orden que va relacionada también con obediencia. Pero no es la obediencia aquella que se impone, sino que el Señor nos invita y nos dice, usen su libertad, pero la libertad cristiana, la verdadera libertad, la verdadera libertad que nace del reconocimiento de la dignidad de la persona humana ante los ojos de Dios, como lo hemos visto. Entonces, desde ahí, usted tome su decisión y yo lo invito a que respete mi palabra a través del Papa Francisco. Entonces nosotros, hermanos y hermanas, nosotros, si algunos hermanos escucharán después de enseñanza, lo que debemos hacer es, en nuestra libertad, en nuestra voluntad, en nuestra madurez humana y cristiana,
y en nuestra conciencia tomar la decisión de respetar la palabra expresada por Dios a través del Papa Francisco. Bueno, ya haciendo eso, porque vamos a ver en un futuro cómo estas tendencias a menoscabar a la iglesia a través de menoscabar el papado, van a ser parte de los aspectos que van a ser tratados y están siendo tratados ya en el sínodo. En el contexto de esto, para que sigamos la línea del Espíritu Santo, basado en lo que el Espíritu le ha dicho a Papa Francisco, estamos estudiando precisamente estas frases que ha expresado el Papa Francisco para iluminarnos. Recuérdense que cuando él recibe la moción del Espíritu Santo en su interior para hacer una operación del Espíritu Santo dentro de la iglesia, también recibe las luces necesarias para poder guiar al pueblo de Dios que somos nosotros. Por eso que estamos estudiando esto antes de entrar a las catequesis ya escritas, porque las catequesis escritas ya van a ver ustedes cómo ya las hemos visto. Las dos que llevan ahorita en la arquidiócesis. Pero las vamos a ver, pero primero tenemos que estar conscientes de qué es exactamente lo que el Espíritu le está pidiendo a cada uno de nosotros dentro de la Iglesia Católica. Entonces vimos ya los primeros 4 puntos en donde la sinodalidad, nos dijo el Papa Francisco, va a expresar la misma naturaleza de la iglesia, es la forma de la iglesia, el estilo y la misión de la iglesia. Vivir en Eucaristía y vivir en misericordia, vivir en esa comunión participando todos, en esa misión de amor de Dios. Nos enseñó que la palabra sínodo, pues, dice que significa caminar juntos los bautizados en comunión. Era que es fácil decirlo, dijo, pero que necesita un esfuerzo de parte de nosotros para ponerlo en práctica. Es fácil comunicarlo, lo difícil es vivirlo. Nosotros ya lo hemos venido viviendo y ya con grandes frutos, ¿verdad? Porque yo sé, hermanas, mire esta oración a la cual ustedes se han unido, ya el Señor le escuchó y él escucha a las madres mónicas. Yo soy testigo de eso. De hecho, el hecho de que esté aquí con ustedes es fruto de su oración. Yo se los agradezco. ¿Verdad? Y el hecho de que me permita vivir la vida del Espíritu también es fruto de su oración. Así que ustedes apuntálense y consolídense en esa fe que su comunidad tiene una oración que mueve el corazón de Jesús, porque las ama el Señor. Entonces ese caminar juntos es eso, caminar juntos con esa fe de que lo que pidamos en oración, en esta comunión, en esta comunidad, es escuchada por el Señor y nos permite participar. Y para ello somos invitados todos especialmente todas las miembros de Madres Mónicas, porque es necesario contar con todas las Madres Mónicas que han existido en su comunidad desde el principio hasta la fecha. Si alguna no pudo perseverar porque se cambió de parroquia, porque cambió de país, porque tiene otras circunstancias de vida, está asistiendo a otro ministerio, no importa. Ellas siempre pertenecen a las Madres Mónicas, incluyanlas siempre en las peticiones de oración, porque el Señor las trajo a esta comunidad para que tuvieran una experiencia en el Espíritu. Si el Espíritu las guió para otro lado, no quiere decir que se pierda la raíz del por qué las trajo aquí con ustedes. Y entonces ahí vamos a ir comprendiendo que aquel que pertenece, aunque no permanezca físicamente o se conecte a nuestro Zoom, ¿verdad? Siempre pertenece. Siempre. En la iglesia sucede igual. Todos pertenecemos a la iglesia. Siempre, siempre pertenecemos. Ay, es que tengo un familiar ahí que era católico y se convirtió en evangélico. Él pertenece a nuestra iglesia. Él pertenece a la iglesia de Cristo. Él pertenece a la iglesia católica. Es que ya se había bautizado aquí y se fue a bautizar allá. El bautismo de la iglesia católica es el que cuenta. Aquí es donde el Señor acoge a ese hijo. Si es bautizado en la iglesia católica, siempre va a pertenecer a la iglesia católica. No somos nosotros los que tenemos que juzgar eso. Y ese es el camino sinodal, que no emitimos ese juicio, sino que vivimos la comunión. Aquí vemos una gran diferencia. Mire, la mentalidad del mundo nos conduce a pensar como seres humanos
y como actuábamos normalmente antes de encontrarnos con Jesús resucitado. Porque cuando nos encontramos con Jesús resucitado, Él nos dice, ya no veas al otro con tus ojos, míralo con los míos. Ya no ames al otro desde tu corazón, ámalo desde mi corazón y yo te lo doy a ti. Ya no veas al otro como prójimo, sino como íntimo. Ingrésalo en tu corazón y desde ahí ámalo como yo lo amo. Ese cambio ya no permite que nosotros tengamos esas ideas en el mundo, decir, bueno, si quiere, bueno, y si no, también, si no, que se vaya, y para qué vino y después se fue, o este habla y no sabe de qué habla, y tantas expresiones que tenemos nosotros pues, donde emitimos juicios y a veces condenas a las personas por no coincidir en nuestra manera de que vivimos la vida del Espíritu. Pero nunca perdamos de vista, hermanos, hermanas, que todos hemos sido llamados por Jesús resucitado a pertenecer a su iglesia, todos. Entonces, desde ese fundamento, ya no vamos a pecar haciendo diferencias y destruyendo la comunión entre las personas. ¿Verdad? Ya vamos a ver cómo estas personas que están en estas ideologías de género y todas estas tendencias culturales e ideológicas, ¿verdad? También son llamadas por Jesús resucitado y es necesario que nosotros las contemplemos como las contempla Dios, a pesar de sus errores y de las barrabasadas que están diciendo. Porque nosotros no somos quien para juzgarlas, sino para amarlas. Y debemos amarlas y contemplarlas, llorar por ellas y hacer sacrificio de ayuno y de oración por esas personas para que tengan un encuentro personal con Jesús así como nosotros lo hemos tenido. Hermana, mire, es que nosotros somos preciosos y ustedes son preciosas a los ojos de Dios. Entonces, Él nos ha como esa joya bellísima, ¿verdad? Así nos mira Él, esa joya. Ante sus ojos somos esa joya. Pero sabe una cosa, también a esas otras personas que están equivocadas, también las mira como joyas, aunque ellas no se miren así. Porque aún todavía no han dejado que el Espíritu Santo transforme su vida como ha transformado la nuestra. Y entonces el Papa Francisco nos transmite esa comunicación de la Santísima Trinidad donde nos dice, es que yo quiero que ustedes caminen juntos imitando la comunión de la Santísima Trinidad, en donde el Padre ama al Hijo en el Espíritu Santo. En donde son tres personas distintas, pero se aman, transformándose en un solo Dios. Y esa comunidad de madres mónicas son personas distintas, pero se aman, conformando una comunidad de amor de Dios. Y eso es lo que vivimos en la comunidad. Pero esa unión en el amor, esa unión es encendida por el fuego del Espíritu Santo. Y entonces continuamos y nos dice el Papa, el Señor a través del Papa Francisco, diciéndonos que ese Espíritu Santo ustedes lo van a acoger y recibir en la palabra de Dios, que camina con ustedes en la liturgia de la misa, en las predicaciones y en ese tipo de catequesis y enseñanza, en la lectura que usted realiza con esa lectio divina, ¿verdad? De la lectio, la meditatio y la oratio contemplatio de un texto bíblico, para poder usted descubrir a ese Dios que se manifiesta ahí y al descubrirlo uno reflejarse en ese Dios y ver la pequeñez que como ser humano tenemos, nuestra propia miseria, arrepentirnos y retomar el camino con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces es un camino en el cual, mire, vamos caminando, pero todos también vamos siendo transformados en el Espíritu Santo por la palabra de Dios. Entonces algunos dirán, ay, pero ¿para qué voy a ir a misa? Ay, qué aburrida la humildad del Padre. Ay, yo no quiero ir a la lectura, yo solo voy a comulgar. No, si tiene un sentido toda esa liturgia. Tiene un sentido espiritual para que podamos caminar en comunión. Yo necesito la fuerza y el fuego del Espíritu Santo que encienda mi corazón y lo haga arder como hizo con los discípulos de Maús. Ellos iban en el camino, pero iban estudiando y reflexionando y contemplando la palabra de Dios en la boca del Maestro Jesús.
igual que nosotros. Aquí estamos sentaditos, ¿verdad? A los pies de Jesús, y Él es el que nos está animando el día de hoy y nos dice, la palabra de Dios camina con ustedes porque yo estoy aquí en medio de ustedes. Y finalizamos el cuarto tema de este punto, que la iglesia sinodal, nos dijo el Papa Francisco, es una iglesia que como va, fíjese, como va viviendo esa comunidad de la Trinidad y esa comunión en la participación, pues para participar dentro de la Santísima Trinidad, dentro de la influencia del Espíritu Santo, cada quien tiene algo que decir y tenemos que aprenderlo a escuchar. Entonces hay dos caminos que nos invitó el Señor. Primero, a expresar nuestra necesidad con toda libertad. Me recuerdo que la hermana, una de las hermanas de las enseñanzas pasadas, dijo que sería interesante incluir dentro de los temas que vamos aquí a discutir y a dialogar, la homosexualidad. Ella tuvo la libertad de expresar ese deseo de tratar ese tema. Entonces, así debe ser. Entonces, a lo que se refiere aquí Jesús a través del Papa Francisco, dice que la iglesia debe de ser ese lugar en comunión, en el amor de Dios, en el corazón de Jesús, pero que se expresa libremente la persona en lo que necesita saber, en lo que necesita conocer, en lo que no sabe y quiere que alguien le explique, en lo que no sabe qué hacer en un momento determinado, en pedir esa dirección espiritual, que es la dirección en el Espíritu Santo. Y nosotros también, además de tener esa libertad que Dios nos da para expresarnos libremente, que también aprendamos a escuchar. Y ese aprendizaje a escuchar lo estamos practicando en estas enseñanzas. Porque el Señor, le está hablando a usted y a mí, y nosotros tenemos que escucharlo. Entonces, para que no nos pase lo que decían las hermanas fuera de la grabación, ¿verdad? Que nos desanimamos, ya no practicamos lo que aprendimos, no estudiamos, no leemos nuestro PDF, no ponemos atención a la liturgia de la palabra en la misa, ya no practicamos gozosos y gozosas los sacramentos. Entonces, la persona se va apagando, y cuando se va apagando la persona espiritualmente, el discernimiento nos enseña de que la persona se cierra en sí misma, por lo tanto, ya no se expresa, ¿verdad? Ya no se expresa. Y como ya no se expresa, rumea todo lo que tiene adentro y le da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y entonces ya cuando alguien le habla, ya no lo escucha. Y entonces dirá uno, es que ¿cómo hago yo entonces para mejorar mi escucha? ¿O cómo yo hago para mejorar mi libertad? Pues ya el Señor nos ha dado el camino. Ahí están los sacramentos donde recibimos la gracia santificante para poder aprender a escuchar y para poder aprender a expresar la verdad desde nuestro corazón. Ahí vamos, ahorita en este punto 4, ¿verdad? De las primeras 4 fases. Ahora vamos a entrar a las otras 4 fases. Y fíjese pues, mire cómo se va entrelazando todo, que es lindo este proceso, es lindo verlo desde fuera, pues como lo estamos viendo ahorita nosotros, como que si estuviéramos con un dron ahí, ¿verdad? Planeando. Y usted ha visto esos drones, ¿verdad? Que toman hacen esas tomas en video, ¿verdad? Desde arriba. Y entonces, digamos, si hay una manada de alces, pues ahí la toman, y entonces ahí cómo van caminando entre los árboles y en el sendero, quién va primero, quién va de último, si se separan o no, si comen, etcétera. Y todo lo estamos viendo desde arriba. Pues esta enseñanza es eso. Estamos viendo desde arriba lo que es el sínodo. Lo que es ese movimiento del Espíritu Santo. Y entonces estamos viendo cómo el Señor nos está moviendo primero interiormente a nosotros a vivir esa comunión y esa participación, aprendiendo a escuchar al otro.
porque el otro tiene algo que decir y yo tengo que aprender de lo que dice el otro. Y así como yo también tengo que expresarme y preguntar para saber. A veces las preguntas que nosotros hacemos hay que purificarlas porque a veces llevan mala intención. Hacemos preguntas indebidas e imprudentes. Porque solo estamos pensando en nosotros mismos y a veces la pregunta ni nos interesa la respuesta. La cosa es que queremos ofender a alguien o ponerlo contra la pared con una de las preguntas capciosas que nuestra mente maquina. Y hoy el Señor nos dice, no funcionen desde ese punto de vista humano, sino que tiene que funcionar desde el punto de vista espiritual, que es escuchar como escucha Jesús. Y expresar uno lo que siente como lo expresa Jesús. Entonces, ya sabiendo eso, entonces nos dice Jesús que el pueblo fiel, fíjese, nosotros que somos parte de ese pueblo fiel, el colegio episcopal, todos los obispos y cardenales, y el obispo de Roma, dice, tienen que colocarse cada uno en escucha de los otros. Esa es la primera parte. Entonces, esa escucha a la que nos ha invitado el Señor. ¿Cómo tengo que escuchar? Como escucha Jesús. Para no perderlos, hermanas. ¿Verdad? Entonces, usted diga ahí, yo tengo que aprender a escuchar como escucha Jesús. ¿Cómo escucha Jesús? Desde su corazón de misericordia. Según cómo contempla Dios a la persona, así la tengo que contemplar y así la tengo que escuchar. Muy bien. Entonces, supongamos que siguiendo la línea de lo que la hermana mencionó como tema de la homosexualidad, ¿cómo voy yo a escuchar a un homosexual? ¿Cómo lo voy a escuchar? Tendría que quitarme todo lo que tengo en la mente de prejuicios, ¿verdad? Y a veces condenas que he emitido desde aquí para atrás. Sí, el Señor borra todo eso. Hoy nos dice, ¿cómo debes escuchar? A partir ya de esta enseñanza, porque eso es caminar juntos en comunión y en participación en la escucha del otro para aprender de él. ¿Cómo debes de escucharlo? Como lo escucha Jesús. ¿Ah? Como lo escucha Jesús. Dirá alguna, eso es dificilísimo. Sí, dificilísimo cuando tú quieres mantener tu manera de pensar. A la que has llegado hoy. Dificilísimo, claro que es difícil. Si tú ya has juzgado y condenado a esa persona. No es que me cae mal. Los amaneramientos. La forma que hablan. La forma que se visten. Y hoy el Señor nos está diciendo, ¿quieres caminar conmigo el camino en comunión y participación? Tiene que ser no en la carne, no en tu mentalidad cultural humana, sino que en el espíritu. Y el espíritu te va a conducir a escuchar y a contemplar a esa persona como la contempla Jesús. Ahí está la solución, hermanas. Así que no nos perdamos. Esto es lo que tenemos que aprender. Que una prostituta, que un alcohólico, que un drogadicto, que un traidor, que un asesino. Sí. Todos y todas las personas en el mundo podemos y se pueden sumergir en el mar de la misericordia de Dios. Siempre y cuando, como nos decía Cardenal Sara, ¿verdad? Nosotros tenemos que presentarles a un Jesús y su corazón, que es ese mar de misericordia, para que la persona pueda conocer que es amada a pesar de los errores que ha cometido. Pero nos decía el Cardenal Sara, es importante que esta persona sepa que tiene que poner de su parte y mostrar el arrepentimiento ante Dios, no ante las personas, sino ante Dios. Esta segunda parte del arrepentimiento de la persona ante Dios no nos compete a nosotros. Nos compete saberlo por misericordia, pero no es la acción y fruto del Espíritu Santo en esa persona. ¿Verdad? No nos apropiemos nosotros de
querer convertir a alguien y a decirle lo que tiene que hacer, sino cuidado. Podemos presentarle a que se encuentre con Jesús resucitado y su misericordia, haciéndole ver cómo funciona la misericordia para esa persona, que es acogida desde ya y siempre ha sido amada por Dios, con amor eterno e infinito, que es una persona única e irrepetible, que tiene dones y carismas, que es buena, pura, sana, santa e inocente, que aunque no lo esté viviendo. Pero eso es, que tiene una dignidad de ser humano ante los ojos de Dios. A esas mujeres que se presentan grotescas, ¿verdad? Enseñando los senos, todas pintarrajeadas y haciendo señas de satánicas. Sí, esa persona, esa. Eso. Esa persona es una persona digna ante los ojos de Dios, aunque sea equivocada. Entonces tengo que comprender desde Jesús. Si no lo hacemos desde Jesús, hermanas, entonces viene nuestro pensamiento personal humano. Y ahí fracasamos nosotros. Entonces no logramos ser sínodo. No logramos. Porque vamos a estar juzgando, prejuzgando y condenando a las personas en sus equivocaciones. Entonces, el Espíritu le habló a Francisco y nos dice, el pueblo fiel que formamos parte nosotros, el colegio de obispos y cardenales y el obispo de Roma, que es el Papa, se pone cada uno en escucha de los otros. La primera escucha es interna en la iglesia. El pueblo se expresa a los obispos y al Papa. El obispo, el cardenal y el obispo se expresa al pueblo y al Papa. Y el Papa se expresa al pueblo y al colegio episcopal. Esa es la primera condición. Y la segunda dice, y todos, pueblo, obispos y Papa, todos en la escucha del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Ay, yo cuando vi esto dije yo, aquí está el punto al que nos ha conducido el Señor. Si vivimos la vida del Espíritu Santo, se debe manifestar en esa escucha a los obispos y al Papa, nosotros como pueblo fiel, e incluso dentro de nuestro pueblo fiel. Y esas conclusiones que vamos sacando, que esas son las que se van poniendo en los documentos del sínodo, ahora las conclusiones, al ponernos en escucha los unos con los otros, se manifiesta de esa manera porque se vuelve una comunicación. Lo que hemos escuchado y hemos aprendido lo comunicamos. Entonces, todo eso, dice, hay que ponerlo a la escucha del Espíritu Santo. O sea que el hombre puede proponer, pero el Señor es el que va a disponer. Por eso que no tenemos que tener miedo a esas noticias que brotan, ¿verdad? De que el sínodo de aquí, que el sínodo de allá, que eso va a destruir la iglesia, que va a haber una separación, ¿no? Oremos, sí, oremos para que se mantenga la comunión en el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que orar. No juzgar ni condenar a esas personas, debo sí escucharlas con ese oído espiritual de discernimiento. Y el discernimiento nos indica, hágale caso al Papa. Hágale caso a la tradición y al magisterio de la iglesia. Si alguien se está desviando de eso, sea cardenal u obispo, el Señor lo va a alinear. Pero nosotros tenemos que discernir. ¿Y qué es lo que pasa cuando un obispo, incluso un papa o cualquiera de nosotros, pues escuchamos a los otros o nos escuchamos solo a nosotros y no escuchamos al Espíritu Santo? Entonces ahí vienen esas posiciones de muchas personas, incluyendo cardenales y obispos, sacerdotes consagrados y laicos dentro de la iglesia, que van en contra o del Papa o de los cambios que se realizaron en el Concilio Vaticano II proponiendo, haciendo propuestas en contra de la tradición y el magisterio de la iglesia, de la enseñanza de Jesús. Entonces, proponen enseñanzas que no enseñó Jesús siendo católicos y perteneciendo a su iglesia. Ahí el discernimiento nos indica que están equivocados. No podemos seguirlos. Tenemos que orar para que el Espíritu Santo los convenza en la verdad. Y por eso dice el Espíritu, a través del Papa, dice que tanto el pueblo como los obispos y el Papa
tienen, además de ponerse en la escucha de unos a otros, tienen que ponerse todos a la escucha del Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad. Es el Espíritu de Dios, no el Espíritu del hombre. No es el espíritu de una ideología, que son ideas del hombre, de culturas. No, es el espíritu de la verdad. El punto 6 dice, se trata de escuchar al Espíritu Santo, como encontramos en el libro del Apocalipsis, nos menciona el Papa. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjese pues, lo que está diciendo aquí el Apocalipsis, la palabra de Dios. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. A ver, yo le pregunto, no me respondas, respóndase usted solita ahí. Dice ahí que el que tenga oídos, oiga lo que las ideologías dicen a la iglesia. ¿Dice ahí eso? El que tenga oídos, oiga lo que la ONU dice a las iglesias. ¿Dice así la palabra de Dios? No. ¿Y en qué basamos nosotros nuestra fe? Es la palabra que nos acompaña, nos dijo Jesús a través de Francisco. La palabra de Dios nos acompaña. Y esto es el acompañamiento de la palabra de Dios en este momento en el que estamos aprendiendo lo que es vivir en esa comunión y en esa participación para cumplir la misión. Eso es lo que el Señor dice, no el hombre. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Habrá personas que no tienen el oído espiritual para escuchar al Espíritu Santo y por eso caen en las redes de las ideologías humanas creyendo que lo que ellos piensan y creen, que creyéndose Dios en sí mismo, es más que la palabra de Dios. Y lo triste es que hay cardenales y obispos y sacerdotes y consagrados equivocados que están obviando esta palabra de Dios. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Dicen que es tan grande la misericordia de Dios, ¿verdad? Que Él permite todo. Por eso, en la misericordia pueden casarse las personas del mismo sexo. En la misericordia, un sacerdote puede casarse. En la misericordia de Dios, el abuso a los niños desde los 4 o 5 años es permitido. El darle a los niños la elección de género en contra del sexo biológico, eso también es permitido en la misericordia de Dios. Imagínese usted. Por eso el Señor nos previene y nos vacuna hoy con una vacuna que sí es eficaz, donde nos dice el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y nosotros estamos hoy escuchando la voz del Espíritu Santo. Finalizo con esto. Tener oídos, dice el Papa, escuchar, es el primer compromiso y ese es el compromiso que hoy nos pide el Señor a ti y a mí. Que tengamos oídos para escuchar. ¿Pero qué tengo que escuchar, Señor? Pues se trata de escuchar la voz de Dios, de captar su presencia, de interceptar su paso y su soplo de vida. Tenemos que descubrir a Dios en la escucha. Entonces aquí lo podemos relacionar a lo que aprendimos cuando nosotros aprendimos a contemplar. Se requiere que cuando contemplamos nosotros lo que descubrimos es a Dios. Primero, si yo contemplo hoy a una de ustedes, yo la contemplo como la contempla Dios y entonces veo que Dios ha creado algo maravilloso. Qué maravilloso Dios que ha creado a cada una de ustedes de esa manera, únicas e irrepetibles. Qué grande es Dios. Ahí descubro a Dios. Y ante esa magnificencia de Dios a manifestar en cada una de ustedes, porque ustedes son esa piedra preciosa ante los ojos de Dios, esa linda y bella flor en su jardín. Esa moneda que nos enseñó San Agustín, ¿verdad? Esa moneda valiosa de Dios. ¿Usted es eso? Y cuando yo la descubro, también descubro mi bajeza y mi mediocridad cuando no he sido capaz de respetar la dignidad de una mujer que ha sido creada por Dios. Y es ahí donde el trabajo de la contemplación, ahí se lleva a cabo, porque yo capto la presencia de Dios en su creación
Y al compararme yo con ese amor y misericordia con la que Él ha efectuado esa creación, me descubro pecador y aprendo, tengo que aprender la lección de ser como Dios, de contemplar como Dios a esa persona y entonces respetarla, amarla, bendecirla y servirla. Lo mismo pasa con la escucha, hermanas. La escucha de la otra persona, aunque lo que esté diciendo no nos parezca, aunque nos parezca una tontera, aunque creamos que no es cierto lo que está diciendo, nosotros tenemos que descubrir en esa persona la voz de Dios. Porque muchas de esas personas están hablando a nosotros en algo que nosotros no hemos querido aceptar. Le pongo un ejemplo. Mire, cuando hay un atraco y hay rehenes de por medio, pues llegan los negociadores, ¿verdad? A tratar de convencer al asaltante que tiene a las personas secuestradas ahí para que las suelte, ¿verdad? Y que no atente contra su vida. ¿Y qué es lo primero que hacen? Es que lograr que el asaltante mencione a las personas con su nombre. Porque el hecho de que el asaltante ya reconozca a alguien por su nombre, ya está tocando la conciencia de que no es una cosa. La persona que tiene ahí secuestrada no es una cosa, sino que es una persona. Y el nombre ayuda a que en la mente y psicología de ese asaltante reconozca que es una persona. Entonces, si supóngase que hay entre las secuestradas una mujer embarazada que se llama Dilia. Y entonces le dice, mire, es que usted tiene ahí a Dilia, es una madre embarazada y tiene 2 hijos. Y entonces el negociador apela a que la conciencia de esa persona reconozca que la señora Dilia es una persona humana y que no le haga daño, ¿verdad? De esa misma manera, ¿verdad? Con este ejemplo, ¿verdad? Dios nos invita a que nosotros le pongamos ese nombre a cada persona y a las circunstancias que estamos viviendo con ella para escuchar la voz de Dios que nos dice, mira, aunque esté equivocada, es un hijo, es una hija de Dios y yo la contemplo y la amo y la quiero salvar, ayúdame, nos dice el Señor, pero necesito que tú le escuches como yo. Y entonces en la escucha que nos está invitando hoy como compromiso a este camino sinodal, es escuchar sin prejuicios a la otra persona desde el corazón de Jesús. Esa es la escucha que tenemos que aprender. Y descubrir a Dios en él, en esa persona, descubrir a Dios, captar la presencia de Dios. Entonces, y salir a su encuentro y descubrir el soplo de vida que viene de Dios en esa persona. Por eso es que haciendo esta vida, hermana, ninguno de nosotros va a decir, ay, que se muere esa persona. No, porque tengo que descubrir al Dios que le da el soplo de vida. ¿Cómo puedo yo decidir por Dios? No puedo, si Dios le ha dado la vida. Esa es la escucha profunda. Y finaliza Francisco, dice que la iglesia avanza, camina junta, es sinodal, pero nunca olvidemos que siempre es el Espíritu Santo el gran protagonista de la iglesia, y eso da paz, hermanas. Eso nos debe llenar de paz. De tantas noticias que escuchamos, ¿verdad? Positivas y negativas y todo lo que sucede, que es parte de ese proceso. Nosotros tengamos la certeza que nos da el Señor hoy, que la iglesia siempre va a avanzar, que va a caminar junta, que es sinodal, que es comunión, pero que siempre es el Espíritu Santo el gran protagonista de este sínodo y el gran protagonista de la iglesia. Así que, hermanas, con eso termino, animándolas, ¿verdad? Porque para que podamos captar y escuchar la voz de Dios y captar su presencia, interceptar su paso y su soplo de vida, apropiémonos de la vida del Espíritu Santo. Entonces vamos a terminar con una breve oración. Yo la dirijo, usted la escucha y le vamos a decir, ven Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo y a todos nuestros enfermos y enfermas. Sana, Espíritu Santo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero, especialmente en estos cardenales, obispos y sacerdotes del Espíritu Santo. Reparte entre todos, al pueblo, los obispos y al Santo Padre, tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Y por tu bondad y gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Muchas gracias, Natalia. Entonces,